especie de loop para descartar un segmento que ya no me interesa. ¿Ya? Es un fenómeno muy parecido, pero el término de ese proceso consiste en que se van a recombinar. Por ejemplo, se va a tomar uno de los genes B, el resto de los genes B desaparece. Ese gen se va a recombinar entonces con uno de los genes D. Estoy haciendo la combinación más simple, que sería juntar el gen B1, el gen D1. ¿Cuál sería la otra combinación más simple? J1. Entonces, el resto de los genes se ha descartado. Entonces todavía estamos situados ¿dónde? En el ADN. Cuando esto se ha recombinado, se recombina solo uno de los cromosomas. Ustedes saben que nosotros tenemos 46 cromosomas en total, 23 fueron heredados de la madre, 23 del padre. De tal manera que todos nuestros genes tienen una réplica en el núcleo de la célula. Por lo tanto, cuando esto ocurre, solo se utiliza uno de los cromosomas que los contiene, que podría ser el cromosoma que se heredó de la madre o del padre. ¿Sí? Supongamos que en este caso, quien recombinó fue aquel cromosoma que provenía del padre. Por lo tanto, el cromosoma de la madre que contiene todo esto todavía sigue intacto. En este momento hemos utilizado solo uno de esos cromosomas. Por lo tanto, se va a generar, supongamos que esto es el linfocito T. El linfocito T recombinó de tal manera que se va a producir un ARN mensajero que obedece a la recombinación B1, D1 y J1. Por lo tanto, el receptor de superficie, ¿cómo se llamaba? CTR. El complejo receptor de los linfocitos T, el CTR. Por lo tanto, este receptor, ¿a qué obedece? ¿A qué información hereditaria obedece? A la recombinación B1, D1 y J1. Por lo tanto, este receptor tiene ciertas características que obedecen a esa recombinación homóloga. ¿Sí? Estamos entonces analizando la maduración del linfocito T en el timo. Resulta que este linfocito... ¿Estamos bien o no? ¿Me están entendiendo? ¿Claro, señorita? Este linfocito T entonces tiene cierta especificidad. ¿Y quién le dio la especificidad? La recombinación B1, D1, J1. A este linfocito T en el timo se le van a presentar antígenos propios. Esto es súper importante que ocurra. Nosotros debiéramos tener un sistema inmunológico que reconozca siempre lo que es extraño. ¿Ya? No nos sirve un sistema inmunológico que se reconozca a sí mismo, porque el sistema inmunológico podría, ¿no es cierto?, atacarnos. ¿Ya? De hecho, fallas en estos procesos de maduración podrían llevar y explicar varias de las enfermedades autoinmunes que presentamos. ¿Ya? En este momento no estamos viendo ninguna patología, estamos viendo cómo el sistema inmunológico funciona de manera normal. Y para que siga funcionando de manera normal, a los linfocitos T que están madurando, a los que ya comienzan a expresar su receptor, se les van a presentar antígenos propios. De hecho, el simple hecho de estar en el timo, donde hay células del tejido del timo, estas células ya tienen proteínas, lípidos, carbohidratos y una serie de elementos que son del propio organismo que está generando estos linfocitos T. Por lo tanto, el linfocito T, sin necesidad de hacer mucho, ya está en contacto con antígenos propios. ¿Ya? El asunto es que eso es súper importante que ocurra, porque si este receptor de los linfocitos T reacciona con algo propio, ¿sería beneficioso para nosotros? No, para nada. Por lo tanto, a este linfocito T, en vez de eliminarlo por apoptosis, a este linfocito T se le va a dar una oportunidad más. ¿Y en qué consiste esa oportunidad? Que este linfocito haga una recombinación, pero ahora del otro cromosoma que estaba intacto. ¿De quién es ese cromosoma? Del que había heredado, entonces, de la madre. Esa nueva recombinación podría generar una segunda combinación simple. Vamos a recombinar ahora el cromosoma de la madre, que se une el fragmento B1 con el fragmento D1, pero ahora con el fragmento J2. Por lo tanto, ya que ahora recombinó de esta manera, va a generar nuevos ARN que obedecen a la recombinación. Por lo tanto, este linfocito T, que se le está dando una nueva oportunidad, va a generar un receptor diferente
¿Por qué va a ser diferente? Porque ahora es B1, J2. Por lo tanto, este receptor es completamente diferente. El problema es que si este receptor todavía reconoce lo propio, a esta célula se le acabaron las posibilidades de recombinación, porque previamente ¿a quién había recombinado? El cromosoma paterno, y la oportunidad que se le dio fue recombinar al materno. Si esto sigue reconociendo algo que es propio, cualquier proteína de nuestro propio cuerpo, esta célula ya no tiene posibilidades de recombinación, por lo tanto se le va a decir simplemente que muera por apoptosis. ¿Por qué se le tiene que indicar que muera por apoptosis? Porque es un linfocito que está reconociendo algo que es propio, y eso no le sirve al sistema inmunológico. ¿Ya? Si no reconoce nada que es propio, ¿ya? Podría haber ocurrido que no reaccionó con nada propio en la primera oportunidad, y ese linfocito T ya estaba apto para expresar su receptor y por lo tanto estaba maduro. ¿Qué pasaba con las células maduras? ¿A dónde se van? ¿Dónde van a descansar los linfocitos T y B maduros? A los linfonodos. Entonces, si este linfocito está ok, el destino de ellos es los linfonodos. ¿Qué significa que esté ok aquí todo? Que esté todo bien. Que este receptor, que este linfocito T, perdón, ya tiene su receptor, pero que además este receptor no reconoce qué cosa. Nada que sea propio. Y ahí se va entonces a descansar a los linfonodos. ¿Qué va a pasar con los linfocitos B? Exactamente lo mismo. Pero en esta oportunidad esta recombinación se produce ¿para qué cosa? ¿Qué cosa tiene que expresar el linfocito B? La molécula de anticuerpo. Ya va a pasar por el mismo control de calidad. Si ese anticuerpo reacciona con algo que es propio, ¿qué posibilidad tiene el linfocito B? Recombinar el otro cromosoma que le está quedando. Si todavía sigue reconociendo lo propio, ¿qué le va a pasar al linfocito B? Apoptosis. Si en ninguna de las dos oportunidades de recombinación no reconoce nada que es propio, el linfocito B con su receptor, ¿a dónde va a ir a descansar? A los linfonodos. Excelente. ¿Sí? Excelente, chicos. Los linfonodos son los órganos entonces secundarios del sistema inmunológico y todos los linfonodos están conectados entre sí, los de nuestro cuerpo, por los vasos linfáticos. Y hay una organización muy clave en los linfonodos, y es que los linfocitos B van a estar siempre descansando en la parte medular de los órganos secundarios. Esta organización, en donde los linfocitos B están en la médula, se repite en cada uno de los órganos secundarios. Los linfonodos, en el vaso, en las placas de Peyer y en las tonsilas, siempre los linfocitos B descansan en la parte medular de ese órgano, la parte central. ¿Dónde van a estar descansando los linfocitos T entonces? En la corteza. Excelente. Ahora, algo súper importante de reconocer, chicos, es que ningún linfocito B y ningún linfocito T se parece al otro. Todos tienen receptores diferentes. ¿Por qué ocurre eso? Porque este linfocito T, por ejemplo, pudo haber recombinado B1, J4. ¿Sí? Ese receptor tendría esa recombinación. El otro linfocito T tendría otro receptor de superficie que obedece a B3, D2, J1. ¿Sí? Y así entonces cada uno de los linfocitos T tendría un receptor o un CTR diferente. Ninguno de estos linfocitos T que está en este linfonodo se parece a los linfocitos T que están en el otro linfonodo. Todos serían células diferentes. ¿Qué los hace diferentes? El receptor, porque tienen diferentes tipos de recombinación. ¿Qué va a pasar con los linfocitos B?
va a pasar exactamente lo mismo. El anticuerpo que está en uno de los linfocitos B no se parece en nada con el anticuerpo que tendría otra de las células. Y todos tendrían entonces moléculas de superficie diferentes. Todos esos linfocitos T y B diferentes, ¿para qué? Para que puedan reconocer 1000 millones de elementos extraños, todos ellos y cada uno de ellos diferentes. Bueno, los linfonodos, chicos. Los linfonodos yo les decía que están comunicados por los vasos linfáticos. Vamos a encontrar un vaso que es aferente, que trae la linfa. Y después sería eferente. Pero ese eferente se va a convertir en el aferente del siguiente, ¿sí o no? Y así todos los linfonodos están comunicados. Los linfonodos están ubicados a lo largo de todo nuestro cuerpo. Las tonsilas son parte de estos linfonodos. Los ganglios acá, los linfonodos cervicales se pueden sentir, pero principalmente los vamos a percibir ¿cuándo? Cuando tenemos alguna infección. ¿Sí? Porque van a estar, ¿cómo van a estar? Van a estar inflamados. ¿Ya? También hay linfonodos en las axilas, en la zona inguinal, ¿ya? Y todos están conectados por los vasos entonces linfáticos. Ya, chicos, ahora sí. Tenemos que hablar del complejo principal de histocompatibilidad. Yo les decía que podríamos utilizar estas siglas o las otras siglas que son complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Ya? Yo ya estoy un poco medio acostumbrado a utilizar las siglas CPH. Así que vamos a seguir utilizando esas. ¿Ya? Pero tengan presente que en los textos se pueden referir a esto mismo como complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Qué significa el CPH? Gracias. Ya, chicos, nos vamos a situar nuevamente en un proceso infeccioso que va a ocurrir en el intestino. Y estas infecciones ¿ya? Podrían ser intracelulares o extracelulares. Voy a dar el ejemplo de los dos casos. El intestino está compuesto por células epiteliales que tienen microvellosidades. Y entre medio de estas células epiteliales descansan unas células muy importantes para el sistema inmune, que son las células M. El ejemplo de una infección intracelular podría ser la del rotavirus, ¿ya? Un virus que produce cuadros de diarrea, y entonces el rotavirus va a infectar a los enterocitos y el virus va a comenzar a multiplicarse dentro de los enterocitos y va a provocar entonces destrucción de estas células. Van a ir a multiplicarse ahora en otras células, ¿sí o no? Continuar el proceso infeccioso. En el caso de la infección extracelular, lo vamos a hacer con el vibrio cólera, que yo les decía que el vibrio, ¿no es cierto?, se acopla muy bien a la vellosidad intestinal y además, no contento con eso, el vibrio cólera comienza a producir entonces toxinas que ingresan al interior del enterocito. Y esas toxinas en particular del vibrio cólera estimulan la adenilato ciclasa, que libera ¿qué cosa? O provoca la liberación de agua. Y eso provoca entonces el fenómeno diarreico. ¿Sí?
Ya chicos, ustedes saben que estas células epiteliales descansan sobre una membrana basal. Inmediatamente después de eso está el tejido conectivo laxo. Y ahí descansan varias células del sistema inmunológico y una de ellas, muy importante, son las células dendríticas. Otro ejemplo podría ser no solamente las células dendríticas, sino que algunos macrófagos. Ya ustedes saben que muchos macrófagos descansan en los tejidos. Entonces, están ahí, en esta región del tejido conectivo laxo, debajo de la membrana basal. Algo que también podría ocurrir, chicos, es que producto de la multiplicación del virus, que está destruyendo células, y las toxinas y la bacteria que se está multiplicando, que necesita alimentarse para multiplicarse, yo les explicaba que de todas maneras siempre podría ocurrir, lo vimos ayer en el proceso de inflamación, va a haber destrucción de ¿qué cosa? De tejido. ¿Sí? Y cuando se destruye el tejido, ¿qué se libera? Histamina. Y la histamina provoca inflamación, ¿no es cierto? La dilatación de los capilares y la llegada aquí, por ejemplo, de algunos macrófagos, ¿ya? O de algunos neutrófilos, que ¿qué es lo que van a hacer entonces estos? Van a comenzar a fagocitar. En el caso del virus, ¿van a fagocitar a quién? Al virus. En el caso de la infección por el vibrio cólera, ¿qué podría ser fagocitado aquí? La propia bacteria. ¿Qué más? Y la toxina. ¿Ya? Eso hay que tener presente. Otra cosa que puede ocurrir aquí, específicamente en el epitelio intestinal, es que los virus puedan ser traslocados hacia la región basal por las células M. Tanto el vibrio cólera como las toxinas podrían ser traslocados intactos. ¿Ya? Acá fue traslocado el virus para que fuese presentado hacia la célula dendrítica, o fue traslocado aquí, por ejemplo, el vibrio cólera en este otro ejemplo, junto con las toxinas, ¿ya? Hacia la región del tejido conectivo. Entonces hay varias posibilidades. Hay varias posibilidades de que los microorganismos puedan ser, los microorganismos y sus productos se puedan encontrar con células fagocíticas. Revisemos cuáles son. Células se destruyen. El tejido se inflama. Neutrófilos salen por diapedesis desde la sangre hacia el sitio de la infección y fagocitan. ¿Sí o no? Esa era una opción de que el microorganismo se encuentre con una célula que denominamos como célula fagocítica. ¿Ya? La otra opción, microorganismos que están en el lumen intestinal van a ser traslocados al tejido conectivo, ¿no es cierto?, por las células M. Y en este caso, ¿con quién se van a encontrar? Con células dendríticas, que también son células fagocíticas. ¿Ya? Otra opción es que en la región del tejido conjuntivo, las células y toxinas que fueron traslocados se encuentren ahora ¿con quién? ¿Qué célula era esta? Macrófagos. ¿Sí? Los macrófagos tisulares. En nuestro organismo existen 4 tipos de células fagocíticas. Ya he mencionado una: neutrófilos, macrófagos, células dendríticas, y también quienes tienen capacidad de hacer fagocitosis son los linfocitos B. Entonces, siempre que el microorganismo o sus productos se encuentren con una célula fagocítica, ¿qué es lo que va a hacer la célula fagocítica con ellos? Lo va a fagocitar. Entonces, voy a graficar aquí una célula fagocítica. ¿Ya? Célula fagocítica. ¿Quiénes podrían ser las células fagocíticas? Un neutrófilo, un macrófago, una célula dendrítica, y también quien puede hacer esto es un linfocito B. ¿Ya? Estoy insistiendo bastante con las células fagocíticas, chicos, porque es importante. ¿Ya? Las células dendríticas son células que están en casi todos los tejidos y tienen un aspecto estrellado. De hecho, el nombre de dendríticas viene porque el citoplasma de la célula dendrítica se asemeja al de las neuronas. ¿Sí? El citoplasma de las neuronas, a las dendritas de las neuronas.
¿En qué facilita que una célula dendrítica tenga estas proyecciones? Va a tener una mayor superficie. ¿Para qué? Pocas células dendríticas en cualquier tejido van a tener un citoplasma estrellado que va a abarcar una mayor superficie de tejido. ¿Sí? Entonces, cualquiera de estas células fagocíticas en sí, lo que va a estar haciendo es, cuando se encuentre con el microorganismo, ayer lo explicábamos, los filamentos de actinas se reacomodan. Voy a hacer el ejemplo del Vibrio cholera. El Vibrio cholera fue encontrado por una de estas células fagocíticas. Y entonces yo les decía que los filamentos de actina se despolimerizan y repolimerizan para formar estos pseudópodos, de tal manera que el Vibrio cholera ahora queda dentro de ¿qué? De un fagosoma. A este fagosoma se le va a unir otras organelas que son los lisosomas. Por lo tanto, se va a formar el famoso fagolisosoma y las enzimas digestivas del lisosoma van a degradar al Vibrio cholera de tal manera que en el interior del fagolisosoma el Vibrio cholera va a quedar fragmentado en lo que nosotros ayer, para las personas que habían venido, nosotros esto son macromoléculas, y esas macromoléculas podrían ser, ¿cuáles son las macromoléculas? Proteínas, ¿qué más? Lípidos, carbohidratos y ácidos nucleicos. De hecho, nosotros ya describimos la bacteria. En la bacteria hay una bicapa lipídica, hay proteínas de transmembrana, el péptido glicano es de carbohidratos, el material hereditario de la bacteria, ¿qué es lo que es? ADN y ARN, por lo tanto, cuando los lisosomas degradan a la bacteria, los diferentes componentes bacterianos quedan aquí degradados, convertidos ahora simplemente en macromoléculas, y que de aquí en adelante yo le había dicho que esto lo íbamos a denominar como antígenos. ¿Y qué significaba la palabra antígeno? Generador de anticuerpos. Excelente. Porque precisamente para allá vamos. Generadores de anticuerpos. Entonces, cualquiera de estas células fagocíticas ha fagocitado el microorganismo y ha quedado entonces degradado dentro de los fagolisosomas. Ahora por fin vamos al gran objetivo de la clase, describir el CPH. ¿Ya? El CPH son proteínas de superficie. Son proteínas de superficie. Si estamos hablando de proteínas de superficie, esto significa que el núcleo de esta célula fagocítica tiene que tener... ¿Qué cosa creen ustedes? Tiene que haber en el genoma de esta célula un gen para estas proteínas. Siempre las moléculas de CPH tienen una cadena alfa y una cadena beta. Entonces, en el genoma de esta célula fagocítica tiene que haber un gen para la cadena alfa y otro para la cadena beta. No solamente eso, sino que tiene que haber también un gen para una cadena que vamos a denominar como cadena invariante. Ya van a entender a dónde va esa cadena invariante. El CPH, chicos, está constituido por dos tipos de moléculas. El CPH tipo 1 y el CPH tipo 2. Las moléculas del CPH tipo 1 se encargan de reconocer infecciones de tipo intracelular. En cambio que las moléculas del CPH tipo 2, así a grandes rasgos, se encargan de reconocer infecciones extracelulares. ¿Cómo vamos a identificar infecciones extracelulares? Básicamente, las moléculas CPH tipo 2 son expresadas solamente por células que sean
fagocíticas. En cambio, el CPH tipo 2, ya que una infección intracelular puede ocurrir en cualquier célula de nuestro cuerpo, cualquier célula se puede ver afectada, ¿quiénes van a expresar al CPH tipo 1? La misma célula. Si cualquier célula puede ser infectada, todas las células, pero ojo, cualquier célula que tenga núcleo en nuestro cuerpo. Básicamente, todas nuestras células de nuestro cuerpo van a expresar el CPH tipo 1, excepto los glóbulos rojos. ¿Ya? Hoy día ya les presenté la célula fagocítica, por lo tanto, de aquí en adelante, ¿de qué tipo de CPH vamos a hablar nada más? Del 2, ¿ya? No vamos a tener tiempo, chicos, de hablar del CPH tipo 1, ni vamos a tener pizarra para hablar del CPH tipo 1. ¿Ya? De tal manera que hoy día nos vamos a centrar en la molécula del CPH tipo 2. ¿Quiénes expresan la molécula del CPH tipo 2? Las células fagocíticas. Por lo tanto, ¿cuáles células van a expresar el CPH tipo 2? Necesito que lo reciten, chicos. Neutrófilos, macrófagos, células dendríticas y linfocitos B. ¿Y eso? Yo lo hago, profe. Ignacio para ahora. Para robar mi grupo. Ya chicos, entonces vamos a hablar exclusivamente hoy día del CPH tipo 2. La molécula del CPH son entonces proteínas de superficie. Y antes de ser proteínas de superficie, obviamente, tienen que estar representadas en el genoma. Por lo tanto, en el núcleo de estas células fagocíticas tienen que haber genes para la cadena alfa, genes para la cadena beta y también genes para la cadena invariante. Todas son genes que expresan finalmente proteínas relacionadas con el CPH ¿de qué tipo? Tipo 2. Entonces, estos genes obviamente van a generar sus ARN respectivos. Los ARN van a salir ¿hacia dónde? Hacia el citoplasma, los ARN. Cada uno de estos ARN, hay un ARN para la cadena alfa, para la cadena beta y otro para la cadena invariante. ¿Qué va a ocurrir con estos ARN? Van a comenzar a ser traducidos ¿por qué? Por los ribosomas. Y ustedes saben que los ribosomas, por lo general, cuando están sintetizando proteínas, se acoplan al retículo endoplásmico. De tal manera que la proteína del CPH tipo 2, la cadena alfa, la cadena beta del CPH tipo 2, se comienza a editar en el retículo endoplásmico y posteriormente en el Golgi. Y además queda acoplado a ellas, a la cadena alfa y beta, una cadena que se denomina cadena invariante. ¿Cómo es que esta molécula del CPH tipo 2 llega a la superficie? Por vesículas. Vesículas que las va a aportar el Golgi. Entonces, estas vesículas van a terminar trasladando la cadena alfa y beta del CPH tipo 2 junto a la cadena invariante hacia la superficie. Pero fíjense, cuando yo dibujé al principio la cadena CPH tipo 2, estando en la superficie ya no tiene la cadena invariante. ¿Qué va a ocurrir? Estas son células fagocíticas que están incorporando elementos desde el exterior hacia el interior y está habiendo un tráfico de vesículas que básicamente está trasladando elementos desde el interior de la célula, ¿hacia dónde? Hacia el exterior. De tal manera que hay vesículas que por un lado están entrando en la célula y hay vesículas que están intentando salir de la célula. Por lo tanto, en este tráfico de vesículas, todo orientado por los microtúbulos, por supuesto, estas vesículas en algún momento se pueden encontrar. Y eso es lo que va a ocurrir, chicos. Recuerden que esta vesícula, el fagolisosoma, todavía tiene las enzimas digestivas ¿de quién? De los lisosomas. Entonces, la vesícula, el fagolisosoma, que trae los antígenos, ¿de quién? ¿Quién había sido fagocitado en este ejemplo? El Vibrio cólera. Entonces, esa vesícula que trae los antígenos del Vibrio cólera, trae las enzimas digestivas de los lisosomas también.
podría encontrarse, y es muy importante que ocurra, con la vesícula que está transportando ¿a quién? Al CPH tipo 2. Y ese CPH tipo 2 trae la cadena invariante, que la función de la cadena invariante es estabilizar estas cadenas alfa y beta. ¿Ya? Nada más que eso, estabilizarlas. Entonces, cuando estas dos vesículas se fusionan, las enzimas digestivas van a comenzar a degradar a la cadena invariante. La degrada. ¿Cuál era la función de la cadena invariante? Estabilizar. Por lo tanto, ¿qué les pasa a estas cadenas alfa y beta? Quedan inestables. ¿Cómo podríamos volver a estabilizarlas? ¿Qué naturaleza tiene la cadena invariante? Proteína. Por lo tanto, aquí, en esta vesícula fagocítica, hay carbohidratos, hay proteínas, hay lípidos, hay ácidos nucleicos. ¿Cuál de estas macromoléculas del Vibrio cholera podría estabilizar las cadenas alfa y beta? Solo las cadenas proteicas. Por lo tanto, las fracciones proteicas del Vibrio cholera se van a unir a la cadena alfa y beta para estabilizarlas, de tal manera que ahora el linfocito, la célula fagocítica va a estar expresando en su superficie una proteína ¿de quién? Bacteria. Del Vibrio cholera. ¿Sí? Chicos, solamente fue el ejemplo del Vibrio cholera. Reemplacemos el Vibrio cholera por la toxina del Vibrio cholera. Esa toxina, que es una proteína, va a quedar fragmentada en pequeños elementos que también son proteínas, ¿sí o no? Por lo tanto, esta célula fagocítica ahora estaría expresando aquí, ¿qué cosa? Fragmentos proteicos ¿de quién? De la toxina. De la toxina, ¿sí? Cambiemos la toxina. Recuerden que estábamos viendo varios ejemplos de infecciones. ¿Quién fue fagocitado aquí? El rotavirus, ¿sí o no? ¿Qué pasa cuando el rotavirus sea degradado por las enzimas lisosomales? Van a quedar fragmentos de macromoléculas. ¿Y quiénes van a quedar aquí siendo presentadas? Solo los fragmentos proteicos, ¿ya? Esto se lo digo, chicos, para que no pierdan de vista que el caso del Vibrio cholera fue solo un ejemplo, pero podrían ocurrir con cualquier tipo de microorganismo que haya sido fagocitado. Volvamos acá al ejemplo inicial que era del Vibrio cholera. Chicos, en una infección intracelular, muchos de los neutrófilos que salieron a fagocitar mueren. Muchos de los macrófagos que salieron a fagocitar, ¿no es cierto? Los monocitos que salieron de la sangre y se convirtieron en macrófagos, también cuando están fagocitando pueden morir y formar lo que nosotros conocemos como pus. ¿Sí? Sin embargo, muchos neutrófilos, algunos de ellos que fagocitaron, van a retornar a la linfa. ¿Y la linfa dónde va a desembocar? En los linfonodos, ¿no es cierto? Las células dendríticas y los macrófagos tisulares también están fagocitando. Por lo tanto, hay varias opciones en que las células fagocíticas se dirijan hacia los linfonodos. Las células dendríticas, si bien tienen proyecciones citoplasmáticas, las células dendríticas cuando comienzan a hacer fagocitosis, las proyecciones citoplasmáticas se retraen, ¿ya? Como lo dijo un alumno, un compañero de ustedes alguna vez, la célula dendrítica que tenía estas proyecciones, cuando está fagocitando, se hace bolita. ¿Sí? Pierde las proyecciones, se torna esférica, y entonces cualquiera de estas células fagocíticas podría retornar a la linfa. Por lo tanto, la célula fagocítica viene desde la zona de la infección, ¿no es cierto? Cualquiera de estas células fagocíticas, neutrófilos, macrófagos, células dendríticas, podría incorporarse entonces hacia la linfa y va a comenzar un recorrido. Esta célula que está expresando CPH tipo 2, recuerden, unido ¿a quién? A un fragmento proteico del microorganismo o del elemento extraño, ¿no es cierto?, que fue fagocitado.
lo está llevando ahí a la superficie. Estas células normalmente se conocen como células APC, que son las siglas células presentadoras de ¿qué? De antígenos. Entonces, esta célula fagocítica o célula presentadora de antígeno está viajando con el CPH tipo 2 en su superficie y está entonces aquí expresando en su superficie, vamos a poner para este otro lado, al CPH tipo 2 con un fragmento proteico de lo que fue fagocitado. Y acá viene la explicación de por qué los linfocitos T están en la corteza. Cuando esta célula APC llegue a los linfonodos, hay una mayor chance de que se encuentre con ¿quién? Apenas llegue al linfonodo, como los linfocitos T están organizados en la corteza, la mejor chance que tiene esta célula APC es que se encuentre con los linfocitos T. Porque precisamente es con los linfocitos T quien tiene que interactuar. ¿Quién tiene que reconocer esto? ¿Quién tendría que reconocer el CPH tipo 2? ¿Quién tendría que reconocerlo? El receptor de los linfocitos T. Si lo encuentra a la primera, muy bien, pero resulta que la APC tiene que encontrarse con linfocitos T que todos son diferentes. Por lo tanto, no todos los linfocitos T reconocen ese elemento proteico extraño que está presentando. Por lo tanto, si la célula APC no se encuentra con el linfocito T que debe activar, ¿qué va a hacer la célula APC? Va a viajar al siguiente linfonodo para encontrarse ¿con quién? Con el linfocito T que reconozca lo que ella está presentando. ¿Ya? Por supuesto que no lo va a encontrar en la primera oportunidad y esto es favorecido, el encuentro del linfocito T con la célula presentadora de antígeno es favorecido con el hecho de que los propios linfocitos T y B no son estáticos en los linfonodos. ¿Ya? Un linfocito T recorre 8 veces al día todos los linfonodos. ¿Sí? Uno solo. No. O sea, todos están haciendo eso. Todos los linfocitos T están haciendo eso. Pero yo les digo que lo que hace un linfocito T o un linfocito B es que cada uno de ellos recorre todos los linfonodos de nuestro cuerpo 8 veces al día. Entonces, ¿para qué están haciendo eso? ¿Para qué se movilicen en esa proporción? Para facilitar, ¿no es cierto?, el encuentro entre células presentadoras de antígeno con estos linfocitos T. Cuando lo encuentra, va a ocurrir lo que se conoce como sinapsis inmunitaria. Tenemos ahí entonces que la célula presentadora de antígeno por fin se encontró con el linfocito T específico. Recuerden que ninguno de estos linfocitos T es igual al otro. Por lo tanto, la célula presentadora se va a encontrar con un linfocito T en particular. Y va a ocurrir entonces este proceso de sinapsis inmunitaria. Los linfocitos T y B que están expresando aquí su receptor se llaman linfocitos T y B maduros. Y vírgenes. Básicamente, cuando la célula presentadora de antígeno se encuentre con el linfocito T, es el momento en que el linfocito T es violado. ¿Sí? Acaba de perder su virginidad. Porque se encontró ¿con quién? Con la célula presentadora de antígeno. Y acá está ocurriendo la sinapsis inmunitaria. Ahora, hay dos poblaciones de linfocitos T. Para hacerlo más complejo para ustedes, chicos. Linfocitos que se denominan linfocitos CD4, linfocitos que se denominan CD8. Los linfocitos T CD4 son los que expresan la molécula CD4 y esta molécula CD4 reconoce específicamente al CPH tipo 2. Y hoy día solamente hemos estado hablando del CPH tipo 2. De la manera que la única población de linfocitos T que nos interesa para hoy es la población de linfocitos T CD4. ¿Por qué? Porque es la población que reconoce a la molécula CPH
tipo 2. ¿Sí? ¿Quiénes expresaban las moléculas CPH tipo 2? Las células fagocíticas. ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando un linfocito T es activado por una célula presentadora de antígeno? Se va a activar. Y la activación consiste en que este linfocito T que ha sido activado va a entrar en mitosis. Por lo tanto, este linfocito T va a comenzar a multiplicarse varias veces, y esto de alguna manera va a explicar por qué los linfonodos se inflaman cuando tenemos una infección, porque en realidad la población de los linfocitos T y B va a aumentar. ¿Ya? Entonces, todos estos linfocitos T, ¿qué CTR expresan? ¿Se acuerdan que en los linfonodos, los linfocitos T, todos expresan un CTR diferente? Ahora, esta población nueva de linfocitos T, que es producto de la activación, todos estos linfocitos T están expresando el mismo CTR de la célula que fue activada. ¿De qué va a ocurrir en la primera parte, que es maravillosa del sistema inmune adquirido? Es que parte de estos linfocitos T se van a conservar como células de memoria, que van a migrar a donde todo comenzó, en la médula ósea. Y ahí van a descansar. El resto de los linfocitos T van a madurar en linfocitos T que conocemos como linfocitos T helper. ¿Por qué escribí helper en cursiva? ¿Aprendieron algo en microbiología o no? Parece que no. ¿Por qué escribí helper en cursiva? Porque toda la clase la he hecho en español. Y estoy incorporando una palabra que es en otro idioma. Por lo tanto, tengo la obligación de escribirla en cursiva. Así como cuando... ¿Cómo me quiero? ¿Lo había visto, señorita? No se puede callar, no vale. ¿La vamos bien hasta acá, chicos? ¿No es muy complicado? ¿Está muy fácil? Tengo sueño. ¿Qué significa helper? Ayudador. Colaborador, ayudador. La palabra help es ayuda en inglés, ¿no es cierto? La traducción. Es un linfocito T que en español se conoce como linfocito T colaborador. Ahora, ¿por qué se llama colaborador? Porque va a ayudar a activar ahora a los linfocitos B. Ahora hay un gran problema, chicos. Los linfocitos B están en el linfonodo también, pero todos los linfocitos B están expresando un receptor que es diferente. Por lo tanto, hay un problema, chicos. ¿Cómo el linfocito T, que acaba de ser estimulado por la célula PC, sabe a cuál linfocito debe estimular? Hay un problema, chicos. Tenemos los linfocitos T que ya fueron activados. ¿Quién lo activó? Una célula fagocítica. ¿Sí? Pero ahora el linfocito T tiene que ir a activar a un linfocito B. Y todos los linfocitos B que están en todos los linfonodos de nuestro cuerpo son diferentes. ¿Por qué son diferentes? Porque expresan un receptor que es diferente. Por lo tanto, ahora el linfocito T tiene que ir a encontrarse con un linfocito B, pero tiene que saber exactamente cuál linfocito B estimula. No lo puede estimular a todos. ¿Ya? Volvamos a la infección, chicos. Los microorganismos, cuando ingresan, se pueden encontrar con el sistema del complemento. Por ejemplo, el vibrio cólera. Ahí quedaron locos con el complemento. ¿Sí? No, tú denso. El complemento, en resumen, consiste en que se forma una estructura que se llama MAC, el complejo de ataque a la membrana. Lo que va a significar que al interior de la bacteria ingrese, ¿qué cosa? Agua. Agua. La bacteria se va a hinchar
se va a hinchar y entonces la bacteria va a ser destruida. Estos restos de bacteria destruida también pueden viajar entonces hacia los linfonodos a través de ¿qué? De la linfa. De tal manera que aquí, desde la infección, no solamente van a estar viajando las células fagocíticas, sino que van a estar viajando restos de ¿quién? No sé qué era más. Del microorganismo que está causando la patología. Por lo tanto, acá podrían ir viajando restos de microorganismos y entonces se van a encontrar con los linfocitos B. Y resulta, ¿qué es lo que hacen los linfocitos B? ¿Qué propiedad tienen los linfocitos B? Tienen capacidad de realizar fagocitosis. Por lo tanto, este linfocito B, si es una célula fagocítica, también va a expresar moléculas del CPH ¿de qué tipo? Tipo 2. Y expresando ahora qué fragmento de aquí. Solamente fragmentos de tipo proteicos. Por lo tanto, el linfocito B, que en esta oportunidad él expresa por supuesto su molécula de anticuerpo, expresa también ahora CPH ¿de qué tipo? CPH tipo 2 y va a ser reconocido ahora como ¿sí? El linfocito T va a saber a cuándo el linfocito B estimular, porque el linfocito B también va a estar expresando proteínas del mismo microorganismo. Por lo tanto, el linfocito T le va a enviar una serie de citoquinas que le van a decir a este linfocito T que tiene que activarse. ¿Qué va a significar esta activación? ¿Qué le va a pasar al linfocito B? El linfocito B va a entrar en mitosis. ¿Qué va a pasar con la población de linfocitos B? Parte de estos linfocitos B activados van a ser conservados como células de memoria. ¿Dónde migran las células de memoria? A la médula ósea. El resto de los linfocitos D va a madurar en células plasmáticas. Son células que tienen desarrollado un gran retículo endoplásmico, por eso tienen esta forma. La razón por la cual tienen desarrollado este retículo endoplásmico, porque son células que están, células plasmáticas. ¿Ya? Estas células plasmáticas tienen un gran retículo endoplásmico porque son células que están produciendo una gran cantidad de proteínas. Y las proteínas que están produciendo las células plasmáticas son las moléculas de anticuerpos. Las células plasmáticas, una vez que han sido producidas, también se van a la médula ósea. De tal manera que los anticuerpos están siendo producidos ¿dónde? En la médula ósea. ¿Y dónde estaba la infección? En el intestino. ¿Cómo es que llegan los anticuerpos desde la médula ósea al sitio de la infección donde los necesitamos? A través de la sangre. ¿Sí? ¿Cuál fue el ejemplo que comenzó todo esto? Una célula fagocítica que fagocitó ¿qué cosa? Un Vibrio cholerae. ¿Qué fue presentado aquí en el CPH tipo 2? Un fragmento proteico. Por lo tanto, los anticuerpos que son estimulados a producir son dirigidos ¿contra quién? Contra los... ¿Qué tipo de macromoléculas del vibrio? Contra las proteínas. Por lo tanto, los anticuerpos van a viajar a través de la sangre y los anticuerpos se van a unir solamente a ¿qué cosa? A las proteínas del vibrio y los van a atacar. ¿Pueden ponerse de pie, por favor? ¿Te das cuenta? Nachito, te tocó. Sí, con esos otros cuatro.
Ya pues Nacho. Oye, no entendí qué pasaba acá. Los odio a todos. Ya chicos, después vamos a hacer una recapitulación de lo que hemos visto, pero me interesa que, ya que hemos mencionado el anticuerpo, Que algo le decía decir. ya que hemos mencionado el anticuerpo, vamos a ver cómo funciona básicamente el anticuerpo en parte. ¿Ya? Los compañeros que les pedí aquí que se pusieran de pie representan aminoácidos. Y ellos van a formar entonces una proteína de superficie del vibrio cólera en este momento. Entonces, para formar una proteína, ustedes saben que las proteínas son uniones de aminoácidos a través de un enlace peptídico. Entonces, tómense de los brazos, por favor. Van a formar enlaces covalentes. Chicos, los enlaces covalentes son enlaces fuertes, ¿no es cierto? Así que, hasta que yo no les diga, ningún enlace covalente se va a separar. ¿Ya? ¿Estamos? Ahora, eso sería la estructura primaria de una proteína, ¿sí o no? Las proteínas, en esta estructura primaria, que son lineales, no cumplen ninguna función. Para que una proteína funcione, tiene que plegarse, ¿sí o no? Entonces, vamos a formar una proteína de superficie, en donde esta proteína, acá, este es el extremo amino, se va a plegar. No. El extremo amino siempre queda libre ahí. Y el extremo carboxilo que está hacia el interior de la célula, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos una proteína que es una proteína de transporte del vibrio cólera. ¿Sí? Excelente. ¿Ya? ¿Qué va a hacer la célula fagocítica? Se va a encontrar con todo el vibrio cólera, ¿sí o no? Y la célula fagocítica va a fagocitar todo el vibrio cólera. Por lo tanto, el vibrio cólera, ¿dónde está ahora dentro de la célula fagocítica? Está dentro de un fagosoma. Por lo tanto, ahora esta proteína va a ser atacada por las enzimas, ¿sí o no? Por lo tanto, lo que va a hacer esta enzima primero es linearizar la proteína. ¿Sí? Las enzimas primero comienzan a cortar estos enlaces más débiles y la proteína dentro del fagosoma comienza a quedar linearizada. Y las enzimas siguen atacando y por lo tanto las enzimas podrían cortar aquí. Las enzimas podrían cortar aquí y entonces hemos generado fragmentos peptídicos. Va a llegar entonces la célula fagocítica, esta vacuola, el fagolisosoma, se va a encontrar con la vesícula que lleva el CPH tipo 2, ¿se acuerdan, no? Por lo tanto, estos fragmentos se van a unir al CPH. Vengan ustedes. Pléguense un poquito, que no sean tan... Forman una U aquí. Ahí está. Entonces, ¿están entendiendo, chicos? ¿No? ¿Están distraídos con esto? Los fragmentos se unen al CPH, ahí vamos. ¿Sí? Entonces, ahora, piensen ustedes que yo en el ejemplo dibujé un solo CPH, pero una célula fagocítica puede tener varias moléculas de CPH. Por lo tanto, acá yo podría, si mi brazo representa un CPH, está presentando este fragmento proteico, ¿sí o no? Yo soy la célula fagocítica que está expresando el CPH con este fragmento proteico. Y otro CPH aquí va a estar presentando a este otro fragmento proteico, ¿sí o no? Y yo podría tener, vengan acá, podría tener entonces otro brazo aquí y voy a estar presentando otro, ¿no es cierto?, otro fragmento proteico. Por lo tanto, este fragmento proteico, venga señorita, deje de grabar. Yo estoy acá como célula fagocítica, ¿sí o no? Por lo tanto, si estoy presentando un fragmento proteico aquí, otro fragmento proteico aquí, otro fragmento proteico aquí, ¿cuántos linfocitos T puedo estimular? Tres linfocitos T diferentes. Por lo tanto, cuando yo termine de estimular a los linfocitos T, ese linfocito T va a ir a estimular a un B que va a producir este tipo de anticuerpo que reconoce a este fragmento de la proteína. ¿Sí o no? Perfecto. Quédese aquí, señorita. Mantenga la posición de anticuerpo. Señorita, ven. Como yo estoy aquí de nuevo, como yo estoy aquí expresando a este fragmento proteico,
Voy a estimular un linfocito T, que va a estimular después un linfocito B, y ese linfocito B va a producir un anticuerpo que reconoce ahora a este fragmento. ¿Sí o no? Profe, bajo la clase. Ah, voy a grabar mejor. Los anticuerpos, que se nota que son anticuerpos, por favor, mantengan la posición. Y aquí va a pasar lo mismo, ¿no es cierto? Yo, célula presentadora, estoy presentando acá CPH con este fragmento proteico, estimulo el linfocito T primero, después ese linfocito T estimula un B, que produce ahora este tercer tipo de anticuerpos. ¿Dónde van a estar siendo producidos los anticuerpos? ¿Quién los produce? La célula plasmática. ¿Dónde está la célula plasmática produciendo anticuerpos? En la médula ósea. Por lo tanto, los anticuerpos van a estar siendo producidos en la médula ósea y tienen que viajar ¿a dónde? Al sitio de infección. ¿Quién va a estar en el sitio de infección? Va a estar el vibrio cólera. Todo esto comenzó con un vibrio cólera, ¿sí o no? Y el vibrio cólera va a estar expresando en su superficie una proteína que está plegada ¿a dónde? En su superficie. Por lo tanto, los anticuerpos no se encuentran con los fragmentos peptídicos. Cuando viajen desde la médula ósea hacia el sitio de infección, se van a encontrar con un vibrio cólera que está intacto, que no está fragmentado. Por lo tanto, vuelvan a hacer la proteína en la superficie del vibrio cólera. ¿Cómo era? ¿Habían visto cómo se plegaba una proteína? Son los mejores actores. El anticuerpo. Pésimo el anticuerpo. Pésimo servicio. Cuando los anticuerpos viajen desde la médula ósea al sitio de infección a través de la sangre, los anticuerpos van a ir a reconocer no a la proteína completa, sino que van a reconocer a un fragmento de la proteína. Por lo tanto, ¿con quién interactúan ustedes? Chicos, la interacción antígeno-anticuerpo es muy fuerte, ¿ya? Así que abracen a su antígeno. ¿Qué le da asco? Chicos, alguien tiene una pregunta. Que usted dijo que había un segmento de la proteína que quedaba para adentro de la membrana. En este caso el anticuerpo no lo podría... Exactamente. O sea, que hay una de ellas que no tendría que estar... Exactamente. De hecho hay dos. Porque si esto es lo que está hacia afuera, solamente este anticuerpo podría reconocer. Los otros no podrían hacer nada. ¿Sí? Pero supongamos que toda esta proteína está expuesta. ¿Sí? Los tres anticuerpos podrían reconocer. Ahora vuelvan a hacer la proteína lineal. ¿Dónde reconocían ustedes a sus antígenos? Por favor, ¿podrían ubicarse nuevamente frente a su sitio? ¿Sí? Ya, excelente. ¿Se dan cuenta, chicos? Ya pueden sentarse al lado del anticuerpo. Tenemos acá entonces, chicos, una proteína que está lineal en este momento. Una proteína es antigénica. ¿Por qué decimos que una proteína es antigénica? Porque la proteína fue capaz de estimular la producción de ¿qué cosa? De anticuerpos. Pero chicos, la proteína va a producir no solo un tipo de anticuerpo, sino que varios. ¿Por qué? Porque una macromolécula como la proteína tiene lo que se denominan epítopos. ¿Sí? Estos fragmentos que yo señalé, ¿cuáles eran? ¿Podrían volver a los fragmentos? Sepárense los fragmentos que yo señalé. Sepárense bien. Sepárense un poquito más ustedes. ¿Ya? Acá yo, aleatoriamente, las enzimas lisosomales fragmentaron la proteína y a la macromolécula la convirtieron en fragmentos. Cada uno de esos fragmentos se llaman epítopos. Cuando yo llamé al anticuerpo, los anticuerpos no se unieron a toda la proteína, sino que el anticuerpo se unió solamente a un sitio de la proteína, y ese sitio de la proteína se llama epítopo. ¿Ya? Ya chicos, pueden sentarse muy bien.
su compañero. Voy a omitir todo tipo de comentarios. Ya chicos, para terminar esta clase vamos a hacer una recapitulación entonces. Tenemos que las infecciones pueden ser intracelulares o extracelulares. En cualquiera de los casos, tanto el microorganismo como los productos del microorganismo se pueden encontrar con células fagocíticas. Células fagocíticas que salen hacia el sitio de infección o células fagocíticas que descansan en el tejido conjuntivo. ¿Sí o no? En este tejido conjuntivo laxo. Una vez que las células fagocíticas han fagocitado, por supuesto que algunas mueren, sobre todo aquellas que salieron a luchar contra las bacterias, varias de ellas mueren, pero las que están en el tejido conectivo no tienen ninguna chance de morir, ellas van a servir muy bien. ¿Para qué? Para viajar a través de la linfa, ¿hacia dónde? Hacia los linfonodos. Entonces, la célula fagocítica, por un lado está fagocitando, y por otro lado está expresando moléculas de tipo CPH tipo 2. Fragmentos proteicos de lo que fue fagocitado va a quedar expresado en la superficie en conjunto con las moléculas CPH tipo 2. Las células fagocíticas van a ir en búsqueda del linfocito T específico que reconoce ese fragmento proteico. Una vez que lo encuentran, lo violan, se activa, algunas células de los linfocitos T se conservan como memoria, los otros se transforman en helper, que van a ir a estimular ¿a quién? A los linfocitos B. ¿Cómo sabemos cuál linfocito debe estimular? Porque cuando comienza la infección, los microorganismos se van a encontrar con un componente del sistema inmunitario que es el complemento. Fragmentos del microorganismo pueden viajar a través de la linfa y van a ser ahora fagocitados por los linfocitos B. Los linfocitos B entonces van a expresar ahora también CPH tipo 2, que puede ser reconocido por ¿quién? Por el CTR de los linfocitos T helper. Los linfocitos T helper envían citoquinas al linfocito B para que se active. La activación significa que los linfocitos B van a entrar en mitosis. De nuevo, parte de la población de linfocitos B, ¿qué va a pasar con ellos? Se conserva como memoria. El resto de los linfocitos B maduran ¿en qué cosa? En células plasmáticas que se van ¿a dónde? A la médula ósea. ¿Para qué? Para producir anticuerpos. Y los anticuerpos desde la médula ósea van a viajar a través de la sangre al sitio donde se requieren, que es el proceso donde ocurre la infección. Fácil, ¿no? Ya chicos, dejamos la clase de aquí.